Yo hace un tiempo estaba haciendo una serie a la cual la titulaba Por la Fe, ¿vale? El Señor nos habló de cosas, Él nos dio responsabilidades que teníamos que hacer como casa de oración y Él nos habló de que nos faltaba la fe para hacerlas, así que yo comencé con esta serie entendí, ¿no?, que era un estímulo que el Señor nos quería dar para buscar esa fe. Abrimos la Biblia en esa carta, esa epístola a los hebreos y buscamos el capítulo 11, que es aquel que habla de esos héroes de la fe. Voy a leer los versículos de 32 al 34. Yo estuve trabajando los personajes que aparecen en el capítulo anteriormente y ellos nos transmitieron, ¿vale?, retos sobre la fe, pero luego aparece un listado de personas las cuales se les incluye, entendemos, como hombres de fe, algunos muy curiosos, la verdad. Y lo que he hecho ha sido ir siguiendo la lista de estos personajes. Dice así, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, hemos ido viendo, si alguno quiere escuchar, las series están, yo no sé si están en Facebook, pero bueno, hay una página y están enfocadas en la página. Hablamos sobre Gedeón, hablamos sobre Barak, sobre Sansón y Jefté, y hoy el reto es de hablar sobre David, sí, un personaje del que hemos oído hablar mucho, ¿verdad? Bueno, yo no sé si vosotros habéis oído hablar, pero aquellos que tienen cierto conocimiento de la palabra, uno que los que han ido de chiquitos a la iglesia, es casi seguro que han escuchado hablar de este David. Así que, para saber de él, nos vamos a ir a Primero de Samuel, al primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, y nos vamos al capítulo 17. Voy a leer exclusivamente los versículos que están hablando de traducciones, en la lectura más corta, es decir, en los manuscritos donde aparecen menos versículos. Hay otros que entendemos pueden haberse añadido después, como por ejemplo la Septuaginta. Ya estoy hablando de bibliología, pero eso, si queréis que os lo explique después. Esto ya es otro tema, ¿vale? Así que no os preocupéis, porque los versículos que vamos a leer están en la Biblia y os voy a ir diciendo cuáles son los saltos que hacemos, ¿vale? Me voy 17, versículo 1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efas-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Goliat significa el que vive peregrinando. Dice que este tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina
que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 metros. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué estáis ordenando vuestras filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no estáis vosotros al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogéis a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a vosotros. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Goliat era un paladín. ¿Qué es eso de un paladín? Era un guerrero experimentado que se ofrecía para hacer una batalla individual. Él peleaba de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y en base a este resultado se quedaba así como victoria en uno u otro ejército y se evitaba, digamos, lo que era una gran guerra, ¿verdad? Mi pregunta es, vamos a ver si sois buenos estudiantes y si os fijáis en el texto, ¿cuál era el estado de las tropas de Saúl por la situación en que se encontraban? ¿Cómo estaban estas tropas? Desanimados. Miedo. Con mucho miedo. Dice la palabra, con mucho miedo. Estuve mirando qué es eso de consternados y vi que eran como desconsolados, descorazonados, ¿sí? Con temor. ¿Y a qué les llevó ese temor, ese desconsuelo? ¿Cuál era la consecuencia de sufrir tanto temor, de tener estos sentimientos? ¿Qué había provocado en las tropas de los filisteos, de los israelitas, perdón? ¿Cómo? ¿Duda? ¿Inseguridad? Hasta parálisis, ¿verdad? Día tras día escuchaban lo mismo, el mismo reto, pero no eran capaces de responder a la situación. Estaban paralizados. Ahora, ¿a quién escucharon para llegar a este estado? ¿A quién estaban escuchando los israelitas? A Goliat. Escuchaban al filisteo, ¿sí? El enemigo siempre amenaza. El enemigo siempre alardea de su poder y grandeza, de su capacidad de destruirnos, de su poder para descalificarnos en aquello que estemos haciendo. Algo que quizás ya estamos haciendo o algo que nosotros queremos realizar, que entendemos que el Señor nos ha llamado a eso, ¿sí? Pero este enemigo muchas veces alardea, ¿sí? Como para quitarnos o apartarnos de aquello que el Señor quiere que hagamos. Ese enemigo puede ser una persona en el plano natural, puede ser un ser en el plano espiritual, o bien se puede presentar ese gigante como problemas, situaciones, catástrofes que se te dan en tu vida y que pretenden acabar contigo, ¿no? O hacer que no avances en ese propósito que Dios tiene para ti, ¿no? Ahora, pensando en estos tiempos, se han levantado 2 gigantes, veía yo. 2 gigantes, pero muy gigantes, en medio de esta crisis internacional, ¿verdad? Se levanta un gigante enorme de la enfermedad,
ese COVID que amenaza y grita a todos con amenaza de muerte, ¿verdad? Para que tengamos el temor a la muerte. Así la sociedad está respondiendo, ¿no? Y esa crisis económica que acecha, que la medio vemos ya por ahí, ¿no? Que grita, que se acerca con hambre y con necesidad, ¿no? Pero yo estoy convencida de que es muy probable de que tú tengas tus propios gigantes personales, ¿verdad? Que se enfrentan contigo y con tu capacidad de crecer en esta vida. Y ellos te están analizando. Así que sepamos una cosa, que si escuchamos la voz y las amenazas del gigante, el temor se adueñará de nosotros y se hará más grande que nosotros. Mirad, precisamente una de las artimañas que el enemigo usa contra el creyente es el temor. Él grita fuerte para que sintamos temor en nuestros corazones, porque eso es una puerta que abrimos para que Él vaya creciendo al lado nuestro. Cuando nosotros nos fijamos en quién es nuestro Dios, ¿sabéis qué le pasa a ese gigante? Se empieza a encoger y a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Cuando nosotros aprendemos a mirar desde los cielos, porque estamos sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo, y se convierten en polvo. Versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. David era el escudero de Saúl. Si leemos el versículo 21 del capítulo anterior, del capítulo 16, dice así: cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Sí? Él estaba como escudero, era un muchacho, ¿sí? Normalmente los escuderos eran jovencitos todavía. Voy a decir que adolescentes, ¿sí? Hacia jóvenes, porque con 20 años en este pueblo ya pasaban a entrar como soldados en la guerra. Así que seguro que todavía David no tenía esos 20 años. Lo que me gustaría en esta mañana es que nosotros nos fijemos muy bien en la visión de David. Creo que necesitamos entender, captar cómo era David, cómo pensaba David, para que nosotros también sepamos enfrentar los gigantes como él lo hizo, ¿sí? En este versículo, donde está él diciendo, ¿no? A Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear por él. Yo veo aquí una actitud, primero, positiva, ¿sí? No se está dejando paralizar por la situación. Él no decae, no se deja amedrentar por el gigante, sino más bien, me llamaba la atención, que veo a un David que es sensible al grupo. Él busca el bienestar de todos. Dice: no quiero que nadie se desanime. Sí, él está pensando en todo el ejército, está pensando en el pueblo de Israel, ¿no? Vemos también una actitud valerosa. Él mismo se dispone a pelear. No dice: no te desanimes, que tu ejército es muy fuerte, hombre. No dice eso, ¿verdad? Sino dice: yo mismo iré a pelear, ¿no? Él no envía a otros, se implica a sí mismo, por muy joven que él fuese, ¿sí? No busca excusas para escapar o no sentir culpa por no poder ayudar en el problema. Esto es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Vemos al gigante: ¡buah, qué situación! Yo esto no lo puedo enfrentar, me voy, huyo, sí, pero tenemos como la tendencia de escapar de las situaciones, de las crisis. Que tengo un problema aquí, pues me voy a otro sitio donde ya no veo a las personas
con las que he tenido el problema, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos tendencia a veces a huir del problema, ¿no? En vez de enfrentar. David se dispone, todo lo contrario, ¿no? Se dispone él mismo a entrar en la batalla. Y otra de las cosas que me llamaba la atención es que él no comienza a menospreciar al contrincante. Si no le vemos a un David diciendo, ese gigante, pero no es tan grande, no te preocupes, ¿no? O sea, si total, no le ves que los músculos los tiene colgando, ¿no? O sea, no amedrenta, o sea, no reduce la fuerza del enemigo, ¿vale? ¿Sí? Es grande, es gigante, puede mucho, pero, puntos suspensivos, ¿sí? Sabemos lo que hay, pero nosotros sabemos quién es nuestro Dios, ¿verdad? El no menosprecia al contrincante. Estrategia que muchos cobran para cobrar valor. Perdón, muchos usan para cobrar valor, ¿verdad? Menospreciamos lo que es el enemigo, como para sentirnos así fuerte, pero eso es un autoengaño, ¿verdad? Porque el enemigo tiene el poder que tiene, ¿sí? Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Cuál es la visión de Saúl? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Tú qué te crees? Casi le dice, no, el mismo, ¿verdad? Es una actitud más bien negativa. ¿Sabéis por qué? Porque Saúl no era capaz de ver en el plano espiritual. Solo miraba en esta dimensión natural. Él divisaba la situación desde aquí, desde su vista natural. Su entendimiento era completamente racional. Compara la altura, seguramente, compara el peso, compara la fuerza, compara la edad, compara su preparación. Está adiestrado. Yo creo que Saúl prácticamente había asumido su derrota. No tenía la perspectiva de Dios. Y sabéis una cosa, no entendía ni quién era él, que era el rey, ni a quién servía, a qué Dios servía. Vamos al versículo 34. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. David reconoce que es simplemente un pastor de ovejas de su padre. Pero cuando un oso o un león se llevaba una oveja, él salía tras ellos hasta quitarles la presa. Solamente, es que esto es algo curioso, solamente dice que si el animal se volvía para atacarlo a él, entonces lo mataba. No andamos entrando y saliendo, ¿vale, chiquis? Así que vemos a un David. A mí me transmitía humildad, por un lado, ¿sí? Él sabe que es un pastor. Y un hombre justo, porque incluso era justo con los animales, ¿no? O sea, respetuoso incluso con la vida de los animales. Decía, solo si me atacan, entonces lo mato. Solo buscaba recuperar
lo que era suyo. David se implicaba en la labor que se le había asignado. Era un muchacho, podemos decir también, responsable, muy responsable, ¿verdad? Como pastor, vamos, de lo mejor, yo lo contrato. ¿Podía haber huido ante los ataques de los animales? ¿Podía o no? Es una buena excusa, voy a decir, una situación lógica, que si te están atacando los lobos, o sea, perdón, un león, que no era ni siquiera un lobo, un león o un oso, ¿no? Tú dijeras, pies, ¿para qué os quiero, no? Y nadie te va a decir nada, porque legalmente voy a decir, o lógicamente tú huyes. Pero él respondía con valor, aun cuando las ovejas no eran suyas, sino eran de su padre. Y venía a mí, cuando yo escribía esto, ¿no? Este versículo que Jesús decía, ¿no? Que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y en su fidelidad como pastor, y con ese corazón guerrero que David tenía, el Señor lo levantó hasta llegar a ser rey. En lo poco fue fiel, en lo mucho le puso el Señor. ¿Sí? Este enfrentamiento con Goliat metió a David en el palacio real. David entendía la forma de obrar de Dios. David conocía el corazón de su Dios. Si Dios le apoyaba en su responsabilidad de pastor para defender a un cordero, ¿no? Ante algo, un ser tan grande como un oso, cuando se levanta en batalla, ¿verdad? O un león, ¿cómo no lo iba a defender si un gigante desafiaba a los escuadrones del Dios viviente? Era consciente de quién le permitía conseguir sus victorias, de la grandeza de su Dios. Era consciente de que todo dependía de Dios y no de él mismo ni de su fuerza. Esto era la fuerza de David, que sabía y conocía a su Dios, ese precioso Dios. Al haber experimentado en cosas menores, cuando nosotros hemos tenido problemas, quizás no tan graves, en su momento los sentíamos grandes, pero Él, ¿cómo nos ha llevado en esos momentos de necesidad? Si nosotros aprendemos a mirar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha sacado vez tras vez de tantos problemas, entonces iremos descubriendo quién es nuestro Dios. Y cuando volvamos a abrir los ojos para mirar a quien tenemos delante, no temeremos, no temerá nuestro corazón, porque nuestro Dios es fiel, es fiel, es fiel, es fiel hasta la muerte. Es fiel hasta la muerte. Hermanos, amigos, que nuestro corazón mire a nuestro Dios. Lo habéis dicho en las oraciones, pero a veces se nos olvida. ¿Sí? Cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos asustados con el gigante que nos está amenazando, y viene a decirnos, te voy a comer, ¿sí? En ese momento, nuestra mente muchas veces no reacciona, nos quedamos paralizados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender, como David, a recordar, a tener una memoria espiritual donde nosotros veamos quién me ha ayudado, quién sino mi Dios, quién me ha liberado, quién sino mi Dios. ¿Quién me ha sacado toda esta porquería que había dentro de mi corazón y me ha hecho libre? Sino mi Dios, porque tiene poder contra la oscuridad. Todo el poder, su nombre es el poderoso. Así que en el nombre de Jesús, en esas experiencias vamos a ir conociendo a nuestro Dios. David se fijó no en el tamaño de su contrincante, sino en el tamaño de la ofensa. Dijo, metiéndose con el escuadrón
de mi Dios, no sabe lo que ha hecho. El celo por su Dios lo consumía. A tal punto que se ofreció para luchar y jugarse la vida. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu celo por Dios? ¿Hasta dónde sientes que te arde las entrañas cuando se están metiendo con tu Dios o con el pueblo de Dios? Necesitamos celo, hermanos. Necesitamos celos por su obra. Necesitamos celo. Celo que arda dentro de nuestro corazón. ¿A quién está ofendiendo el gigante que enfrentas en tu vida? ¿Te está ofendiendo a ti? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? ¿Con quién se está metiendo? ¿Con este pueblo? ¿Se está metiendo con esta nación? Tú le perteneces a Dios si has dado ese paso en tu vida. Tu familia también. Levántate, en el nombre de Jesús. Levántate y pelea la batalla desde esta posición. Habla al enemigo y dile que se está metiendo contra un hijo del Altísimo y contra aquello que el Padre te ha dado como un regalo. Indígnate ante el enemigo. Indígnate ante el enemigo y pelea en el nombre de Jesús. Versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Saúl, con esa visión terrenal, le da a David lo que él valora como útil para la batalla. Toma mi espada, toma esa coraza, ponte esas cosas, ¿sí? Su uniforme de campaña es lo que le entrega. Pero David no estaba entrenado en ese plano. Gracias a Dios su entrenamiento era espiritual y desechó todo lo que le habían entregado. En este tipo de batallas, eso que le estaba dando era un estorbo. ¿Alguna vez, algunos de vosotros habéis visto Biblias de niños? ¿Sí? Cuando pintan a David, muchas veces se pinta esta escena de cuando Saúl le ha dado la armadura, ¿no? Y yo la última que vi era como un David, así como un niñito, ¿verdad? Donde le cuelga toda la armadura y se le ve con un casco así que se le cae y cosas así, ¿no? O sea, pero eso no era la realidad, ¿verdad? David era un muy buen mozo, ¿sí? Por muy jovencillo que fuera, ¿sí? Así que no tenía el problema de David cuando él rechazó la armadura, no era que era tan pequeño que no podía caminar con aquello. Pero él no tenía entrenamiento para las cosas, o sea, no tenía una visión terrenal, material de los problemas. Él estaba adiestrado, pero en lo espiritual. Así también, cualquier tipo de confianza que tengamos en nuestras capacidades puede resultar un peligro para nosotros. Si tú te crees suficientemente fuerte para salir de la situación, peligro. Peligro. Cualquier, digamos, seguridad que tú tengas en ti mismo, ten cuidado con eso. Y tampoco aceptes la ayuda de consejos de personas que solo pueden pensar en lo terrenal. Mira muy bien quién te da el consejo. Mira muy bien la visión de aquel que te habla, ¿vale? Porque una persona terrenal te va a dar un consejo terrenal. Métete en esta deuda. ¿Tienes problemas económicos? Métete en esta deuda. Pide al banco. ¿Sí?
va a tener una visión terrenal. Así que en el nombre de Jesús, no aceptes consejos que no sean espirituales. Una persona que te sepa transmitir la palabra del Todopoderoso. No nos guiemos por las palabras de personas con una mente terrenal para decidir cómo enfrentar a tu gigante. Versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas o cantos rodados y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David toma su bastón, que es un símbolo de autoridad, ¿sí? Luego fue al río y tomó allí, ¿cuántas piedras? 5 piedras. 5 piedras lisas, que dispuso como su única munición. En aquella batalla contra los gigantes, nosotros debemos acudir al río de Dios. ¿Dónde está ese río de Dios al que tenemos que acudir? ¿Sabéis de dónde fluye el río de Dios? De su trono. De su trono. Ese es el lugar a donde nosotros tenemos que ir a recibir la munición, a la presencia de nuestro Dios, a su río, a su presencia y pedirle, dame, Señor, palabra para esta situación que yo tengo. Dame, Señor, el entendimiento y la salida, ¿sí? Allí en su presencia el Señor nos entregará las piedras que vamos a usar. El número 5 tiene un significado especial. El número 5 transmite el entendimiento de la gracia. La gracia. ¿Sí? Dice la Biblia textual que el número 5 es símbolo de la omnipotencia celestial, ese poder que tiene Dios, concedida a la impotencia terrenal. ¿Sí? Esto era lo que iba a ocurrir, ¿sí? Ese Dios de los cielos iba a proveer la fuerza y la salida a ese David jovencito, ¿verdad? Sigue diciendo también la Biblia textual, dice sobre el número 5, significa el símbolo del favor divino concedido por amor, sin influencias, sin intervenciones ni méritos, como es la gracia de Dios, ¿verdad? Sin que nosotros podamos darle nada, del favor divino que nos concede por su voluntad y por tanto un poder invencible. Invencible. David tomó su honda y se acercó al filisteo. Igualmente nosotros debemos de tomar el valor de mirar de frente al gigante. Sí, aunque nos haya dado mucho miedo, en el nombre de Jesús, míralo de frente. Míralo de frente. Será verdaderamente una batalla, es verdad. El Señor no te dice que no vas a pelear. Será verdaderamente una batalla y necesitaremos arrojo y valor, pero el Señor estará a nuestro lado. Nosotros tendremos que realizar nuestra parte en la batalla. Muchas veces nuestra onda, yo decía, ¿qué es lo que nosotros lanzamos? ¿No? Nuestra onda será la palabra de Dios. Será nuestra boca la que lance las piedras, ¿sí? Será nuestra boca la que declare y hará frente a ese enemigo. Y tendremos que derribar con ella las maldiciones, los hechizos, los conjuros o lo que se haya levantado contra nuestra vida, que esté desatando el desastre sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Sí, el Señor nos dará la palabra y nosotros en su nombre tenemos la autoridad para derribarla. 42 dice así: le echó una mirada a David
y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso yo un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Goliat lo menospreció. Goliat lo menospreció. ¿Sabéis por qué? Porque lo único que pudo ver fue su apariencia, lo que estaba también delante de sus ojos, y recurrió a maldecirlo en el nombre de sus dioses. Igualmente, yo te aseguro que ese enemigo se reirá de ti. ¿Sí? Tiende a ser demasiado confiado en sí mismo. Así que en el nombre de Jesús no te dejes amedrentar. Aún si lo escuchas, aún si lo oyes audiblemente. ¿Sí? Sí, no hablo de una situación, sino hablo de un ser o de alguien espiritual. Aún si lo oyes, en el nombre de Jesús, cierras eso y no lo escuchas. No debemos atemorizarnos con sus amenazas o maldiciones. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Si le podéis ayudar a Marta, por favor, a poner en silencio el móvil. O alguno de estos jóvenes que saben cómo controlar eso. O si tiene que atender igual el teléfono. Versículo 45. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él os entregará a vosotros en nuestras manos. El enemigo depende de su destreza y de sus armas, que normalmente yo distinguiría dos principales: la mentira y el temor. Nuestro enemigo normalmente se mueve contra nosotros a través de la mentira y el temor. Pero nosotros tenemos un nombre. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo. Jesucristo. Ese nombre que ni los demonios se atreven a pronunciar. Jesucristo. Este es el nombre de Yahweh Sebaot, el Dios de aquellos a los que han desafiado. Ese es nuestra arma clave. Esa es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra defensa. El nombre de Jesús, usado con autoridad. Es el nombre ante el cual los que están en los cielos, dice la palabra, hay en la raquia. Los que están en la tierra y los que están debajo de ella se tienen que someter. Si se meten contigo y tú perteneces a Cristo, se están metiendo con una posesión de Dios. Así que decláralo de esa forma. David no dudó que era Dios quien le entregaría el gigante en sus manos. Así también nosotros no pensemos que es por nuestras palabras, por nuestra inteligencia, que vencemos las situaciones. ¿Sí? Reconozcamos de dónde viene la victoria. Porque si no lo hacemos, nos va a acabar enredando el pecado y entonces caeremos en las manos del enemigo. Cuando nosotros caemos en el orgullo, se vuelve a abrir una puerta para que el enemigo nos pueda tocar. Si nuestra victoria, que nuestra victoria sea de testimonio, para que el mundo sepa que tenemos un Dios grande,
que no estamos desamparados. Necesitamos mente de guerreros. Necesitamos la mente de león. Goliat amenazó con dar el cuerpo de David a las aves y a las fieras. ¿Sabéis cómo respondió David? Él declaró que él arrojaría los cuerpos de todo el ejército filisteo a las aves y a las fieras. ¿Un solo cuerpo? No. Todo el ejército. Dice, yo sí que voy a entregar festín a estas fieras. Declaremos que el Señor arrojará al infierno, que el Señor arrojará al infierno, que el Señor arrojará al infierno a nuestros enemigos que se levantan contra nosotros. Ese es el destino de aquellos que están en las manos de la oscuridad y los tiene completamente entregados. Solo el que todavía es persona, el que es brujo, se puede salvarse. Se acude a las manos del Dios Todopoderoso. Hasta Él, el amor de nuestro Dios es tan grande que hasta a Él puede llegar su misericordia y su salvación sin tener que vivir sometido como ellos viven a la tortura de esos demonios. Hasta Él puede encontrar misericordia en Jesucristo. ¿Quién tuvo que matar al gigante y cortarle la cabeza? David. Versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, y el filisteo cayó de bruces al suelo. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Con el mismo arma que Goliat quiso atacar a David, este lo mató. El mal con que te estén atacando será la medida del desastre que vendrá contra tu enemigo. El mal con el que te estén atacando será la medida del desastre que va a llegar a tu enemigo. Dios dice en su palabra y promete que dará a cada uno conforme a sus obras. Lo que te hayan hecho influirá en el veredicto de aquel que se ha levantado contra ti. Será su sentencia. Cuanto más fuerte tu enemigo pelee contra ti, más bajo caerá y la sentencia eterna más fuerte será. Versículo 52. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayim hasta Gat y Ecrón, quedó cubierto de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Hermanos, cuando estamos en batalla y el Señor nos da la victoria, saquearemos a nuestro enemigo. Aquello que ha estado peleando por robar a otros, en el nombre de Jesús nos libramos y los liberamos para nuestro Dios. Si conoces a Jesús, si Él es tu comandante, no temas. No temas. Enfrenta al gigante. No temas. Enfrenta al gigante. Si no lo conoces, no tienes autoridad para tomar su nombre, para que Él te pueda ayudar. Así que en el nombre de Jesús no pierdas tiempo. No pierdas tiempo y acude a Él para hacer cuentas.
Dice la palabra que el sacrificio que Jesucristo realizó en esa cruz por amor a ti es suficiente para perdonar todos los pecados. El único pecado que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aún si has estado dentro de la brujería y la hechicería, el Señor te puede rescatar. El Señor te puede rescatar. Límpiate de tu propio pecado ante Él para que Él te pueda ayudar a enfrentar a los de otros contra ti. Y Señor, te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, oh Dios, porque tú eres el Todopoderoso. Clamamos, Señor, que tú traigas bendición y vida eterna, Señor. Bendición y vida eterna, Señor. Que tu luz penetre todo corazón aquí en esta mañana. Que tu luz, la esperanza, Señor, penetre todo corazón en este lugar, en esta mañana. Tu amor profundo, Señor, venga a liberar, venga a salvar al cautivo, al siervo. Venga, Señor, a traer a libertad los pies, las manos de todos aquellos que están aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.